Margaret se dejó las gafas y se frotó los ojos con cansancio. Había sido una tarde ajetreada, con los exámenes de álgebra durante horas. El reloj de la cocina marcaba las 10:30, y Richard aún no había llegado. Otra vez. «Lo siento, cariño, trabajo hasta tarde. Proyecto importante». Su mensaje, recibido hacía 3 horas, brillaba en la pantalla del teléfono. 18 años. Ese era el tiempo que llevaban juntos, y nunca antes el trabajo le había llevado tanto tiempo. Margaret se acercó a la ventana y se asomó a la oscuridad. Un fresco manto de atardecer otoñal envolvía su acogedora casa en los suburbios de Chicago. «¿Otra vez trabajando hasta tarde?», le preguntó Sharon, su mejor amiga y colega, durante la pausa del almuerzo de hoy. «Sí, Richard tiene un proyecto importante», respondió Margaret, intentando parecer despreocupada. «¿Desde cuándo?». 3 meses, pensó Margaret. Pero ya sabes cómo son las cosas en las grandes empresas. Sharon la miró con extrañeza, pero no dijo nada. El ruido de un coche que se acercaba a la casa sacó a Margaret de su ensueño. Se apartó rápidamente de la ventana y volvió a sus cuadernos. La cerradura hizo clic y Richard entró en la casa. «¿Todavía estás despierta?», miró sorprendido a su mujer mientras se desataba la corbata. «Estoy revisando mis exámenes». Margaret levantó la vista de sus cuadernos. «¿Cómo te ha ido el día?». «Agotador». Richard entró en la cocina y cogió una botella de agua de la nevera. «Este nuevo proyecto me está quitando toda la energía». «¿Te gustaría contármelo?», preguntó Margaret con cautela. «Sabes que siempre intento entender tu trabajo». Richard se tensó de repente. «Se trata de un proyecto confidencial, querida. Sabes que no puedo hablar de los detalles». Margaret asintió, pero sintió algo frío en el pecho. En sus 18 años de matrimonio, él siempre había compartido su trabajo con ella, incluso los proyectos más secretos. «Por cierto, la semana que viene vuelvo a irme de viaje de negocios», dijo mientras subía las escaleras. «Durante 3 días en Boston». «¿Otra vez?». Margaret intentó ocultar la ansiedad en su voz. «Es mi 3er viaje de negocios este mes». «Es el trabajo, cariño». Le dio un rápido beso en la mejilla. «Voy a darme una ducha y a acostarme. No te quedes despierta hasta muy tarde». Mientras el sonido del agua de la ducha llegaba desde el 2.º piso, Margaret se acercó silenciosamente a su maletín. Le temblaban las manos al abrirlo con cuidado. «¿Qué estoy haciendo?», pensó, pero algo en su interior la empujó a continuar. Entre los papeles encontró un recibo de la joyería Tiffany & Company por valor de $5,000, fechado ayer. Hacía varios años que no le regalaba ninguna joya, explicándole que estaban ahorrando para un coche nuevo. En su bolsillo lateral había un billete de avión a Las Vegas para la semana siguiente. No a Boston. A Margaret le dio un vuelco el corazón. Lo puso todo en su sitio cuando oyó que el agua de la ducha dejaba de correr. Volvió a su escritorio e intentó concentrarse en sus cuadernos, pero las letras se desdibujaban ante sus ojos. «¿No te vas a la cama?», la voz de Richard la hizo estremecerse. «5 minutos más», respondió sin levantar la vista. «Quiero terminar estos trabajos». «Buenas noches, entonces». Subió las escaleras, dejándola sola con sus pensamientos. Margaret permaneció sentada, inmóvil, mirando el vacío frente a ella. Fragmentos de conversaciones, detalles que antes le habían parecido insignificantes, daban vueltas en su cabeza. Las nuevas corbatas y camisas que había empezado a comprar. Contraseñas en su teléfono y en su portátil que antes no estaban ahí. Conversaciones ásperas por teléfono que antes solo tenía en el coche o en la calle. El timbre del teléfono rompió el silencio. Un mensaje de Sharon. «Margaret, necesito hablar contigo. Es importante. ¿Puedes reunirte conmigo mañana antes de que empiecen las clases?». Ella contestó con un escueto sí y subió. Richard ya estaba dormido, o fingía estarlo. Margaret se tumbó en su lado de la cama, sintiendo un abismo invisible entre ellos. 18 años. ¿Era todo mentira? El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, el mensaje llegaba al número de Richard. En la oscuridad del dormitorio, la pantalla del teléfono parpadeó, y Margaret pudo ver el nombre del remitente, Rebecca, y el comienzo del mensaje. «No puedo esperar a nuestro...». Margaret cerró los ojos,
pero no podía dormir. Un plan nació en su mente. Si Richard cree que puede borrar 18 años de sus vidas, está muy equivocado. Ella no es una mujer que vaya a sufrir en silencio. Es profesora de matemáticas, y si hay algo que se le da bien es resolver problemas complejos. Y este problema necesitaba una solución especialmente cuidadosa. Margaret estaba sentada en la acogedora cafetería Morning Star, al otro lado de la calle del colegio, esperando a Sharon, con los dedos apretando nerviosamente su taza de café. Faltaban 40 minutos para que empezaran las clases. Margaret, apareció de repente Sharon, con el rostro tenso. Gracias por venir tan temprano. Margaret sintió que el corazón se le aceleraba. Sharon se sentó, mirando nerviosa a su alrededor. No sé cómo decirte esto. Ayer estaba en el centro comercial Oakbrook y... De repente, unas sonoras carcajadas procedentes de la mesa vecina interrumpieron su conversación. Margaret gira la cabeza y se queda paralizada. A pocos metros de ellas estaba sentada una mujer joven, una rubia esbelta de unos 25 años, vestida con un caro traje de negocios. Frente a ella se sentaba... «Dios mío, Richard, eres imposible», rió la rubia, tocándole el brazo. «¿Cómo has podido olvidar el expediente?» Margaret se adentró instintivamente en las sombras. Sharon la agarró del brazo. «Margaret». «Shh», susurró, escuchando la conversación en la mesa de al lado. «Rebecca, sabes que me despisto cuando pienso en ti». La voz de Richard era tan suave como hacía años que no hablaba con Margaret. «¿Y tú?» tartamudeó Rebecca. «¿Sospecha algo tu mujer?» Richard negó con la cabeza. Está completamente inmersa en su escuela y en sus alumnos. Ni siquiera se ha dado cuenta de que he cambiado la contraseña de la cuenta bancaria. ¿Y qué hay de lo que hablamos? Rebecca bajó la voz. ¿Has preparado ya los documentos? El abogado dijo que estaría hecho en unas semanas. La casa, los ahorros, todo estará a tu nombre. Margaret sintió que se le iba la sangre de la cara. Sharon le apretó la mano con más fuerza. ¿No lo impugnará? Rebecca sonaba preocupada. Richard sonrió con suficiencia. Ni siquiera conoce la mayoría de nuestros bienes. Siempre la he mantenido alejada de los asuntos financieros. Cree que solo tenemos lo que hay en nuestra cuenta conjunta. Eres muy lista, cariño, dijo Rebecca con un suspiro. Estoy deseando que estemos oficialmente juntos. Pronto, mi gatito. Después de Navidad, pediré el divorcio. Margaret sintió náuseas. Se levantó en silencio. Sharon, vámonos de aquí. Salieron del café por la puerta trasera. Fuera, Margaret respiró profundamente aire frío. Intenté decírtelo, dijo Sharon en voz baja. Los vi juntos ayer en el centro comercial. Se estaban besando en la puerta de una joyería. Margaret asintió lentamente. Ahora sé para quién eran las joyas de Tiffany. ¿Estás bien? Sharon miró a su amiga con preocupación. ¿Quieres irte a casa esta noche? Te cubriré en el colegio. No. La voz de Margaret se volvió inesperadamente firme. Haré mis propias clases. Siempre lo hago. Pero... Margaret se volvió hacia su amiga. Escucha, Sharon. Hace 18 años me casé con un hombre en quien confiaba. Ayer encontré un billete a Las Vegas, aunque él dijo que se iba a Boston. Hoy me he enterado de que piensa dejarme sin nada, pero ¿sabe qué? Le brillaron los ojos. Se olvidó de que enseño matemáticas. Sé pensar en el futuro. ¿Qué vas a hacer? Lo que mejor sé hacer, reunir información y analizarla. Necesito un buen abogado y acceso a su ordenador. ¿Sigues siendo amiga de William, el del bufete? Sharon asintió. Es uno de los mejores abogados de familia de la ciudad. Estupendo. Concierta una cita. Una cosa más. Margaret sacó su teléfono. Tengo que aprender a utilizar el software de localización del teléfono. ¿Estás segura? Sharon parecía sorprendida por la tranquilidad de su amiga. Estoy completamente segura. Richard cree que soy una profesora estúpida que no se da cuenta. No tiene ni idea de lo que soy capaz cuando me traicionan. Se acercaban a la escuela cuando Margaret se detuvo de repente. Una cosa más, Sharon. Ni una palabra a nadie. Que piensen que no sé nada. Esa será mi baza. El timbre del colegio sonó cuando subían las escaleras. Margaret agarró su bolso con fuerza. En su cabeza ya se estaba formando un plan. Recordó lo que Richard había dicho sobre estar absorta en su trabajo. Pues bien,
Ahora tenía un nuevo proyecto mucho más importante que los exámenes escolares. Margaret colocó con cuidado el pequeño dispositivo de seguimiento en el maletín de Richard. El que había instalado en su coche hacía 3 días ya había dado algunos resultados interesantes. ¿Estás seguro de que quieres saberlo todo?, le preguntó William durante su primer encuentro. A veces la ignorancia es una bendición. Necesito cada detalle, respondió Margaret con firmeza. Cada paso, cada firma, cada céntimo. Ahora, mirando la pantalla de su teléfono, vio que un punto rojo se detenía frente a un edificio de Madison Avenue. El bufete de abogados Brown & Partners, la tercera vez esta semana. Richard, llamó a su marido. ¿Trabajas hasta tarde esta noche? Sí, cariño, sonaba distraído. Tengo una reunión importante. No esperes la cena. Margaret miró el reloj. Las 2:30. Una hora interesante para una reunión. Estaba revisando los documentos de nuestra casa, dijo, sonando inocente. Creo que tenemos que renovar el seguro. Richard tosió de repente. No toques los papeles. Ya me encargo yo. Pero he dicho que lo haré yo mismo. Su voz se volvió cortante. Tengo que irme. Empieza la reunión. Margaret colgó el teléfono y miró a Sharon, que estaba sentada a su lado. Está entrando en pánico. Es evidente que los documentos están en el despacho de su casa. No va a... Yo sí. Margaret se levantó con decisión. Esta también es mi casa, y tengo derecho a saber lo que está pasando. Al abrir la puerta del despacho de Richard, le temblaron las manos. Dios mío, ¿qué estoy haciendo?, susurró. Te estás protegiendo, replicó Sharon, que insistió en acompañarla. No le dejó elección. El despacho las recibió con un orden perfecto, demasiado perfecto. Mira. Sharon se acercó al armario. ¿Una caja fuerte nueva? Margaret se quedó helada. No estaba aquí el mes pasado. ¿Sabes el código? Margaret tecleó los números. La caja fuerte no se abrió. Cumpleaños. Otro fallo. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de esta... ¿Rebecca? Margaret sacó su teléfono. William me envió toda su información. Rebecca Porter, 26 años. La caja fuerte hizo un suave clic y se abrió. «Ese cabrón», susurró Sharon. Dentro había una gruesa carpeta con el logotipo de Brown & Partners. Margaret la abrió y sintió que el suelo abandonaba sus pies. Escritura de donación, toda la propiedad, Rebecca Porter. Le tembló la voz al leer los documentos. Se lo está cediendo todo a ella, la casa, los coches, las acciones de la empresa. ¡No puede! Sharon se indignó. ¡Son bienes gananciales! Margaret sonrió amargamente. Mira, lleva meses preparándolo. Ha ido dando pequeños pasos para transferir los bienes a sus cuentas personales. De repente vio otro documento. Dios mío, ha falsificado mi firma. Aquí hay un documento que dice que renuncié a mis derechos sobre la casa, supuestamente firmado por mí hace 2 meses. Sharon cogió el teléfono. Voy a llamar a William. Esto es un delito. Espera, la detuvo Margaret. Primero hagamos copias. Durante los 20 minutos siguientes, fotografiaron todos los documentos. A Margaret le temblaban las manos, pero sus ojos permanecían secos. ¿Sabes qué es peor?, dijo, devolviendo con cuidado los documentos a la caja fuerte. Esta casa la compramos con el dinero de la venta de mi piso, el piso que me dejaron mis padres. Margaret, no, está bien, se enderezó. Es que ahora sé lo que tengo que hacer. Bajaron a la cocina. Margaret puso la tetera mecánicamente. ¿Qué es lo siguiente?, preguntó Sharon. Margaret sacó su teléfono y marcó un número. ¿William? Soy Margaret. Necesito tu ayuda. Tengo pruebas de falsificación y fraude. Sí, puedo enviártelas ahora. Y una cosa más. Necesito un buen auditor financiero. Alguien que pueda rastrear el movimiento de fondos durante el último año. Colgó y se volvió hacia Sharon. Llevo toda la vida enseñando a mis hijos que lo importante en matemáticas no es solo el resultado, sino el proceso de hacerlo. Creo que es hora de aplicar este principio a la vida real. Mi teléfono vibró. Tenía un mensaje de Richard. Llegaré tarde. Trabajo urgente. Margaret miró la pantalla de su segundo teléfono, donde el punto rojo seguía fuera del bufete. Sí, cariño, susurró. Adelántate y trabaja. Y yo haré algo de trabajo mientras tanto.
y veremos quién está mejor preparado para la prueba. El despacho de William Stone tenía exactamente el aspecto que debe tener el despacho de un abogado de éxito. Enormes estanterías, sillas de cuero y un enorme escritorio de roble. Señora Wilson, William examinó los documentos con detenimiento. Lo que ha reunido en las 2 últimas semanas es sencillamente impresionante. Margaret se incorporó agarrando su bolso. Soy profesora de matemáticas, señor Stone. Cada detalle es importante para mí. Puede llamarme William. Extendió los papeles sobre la mesa. Veamos lo que tenemos. Una firma falsificada en la escritura de la casa, gastos extraños de su cuenta conjunta. Y eso no es todo. Margaret sacó un nuevo sobre de su bolso. Aquí están los extractos de las tarjetas de crédito, billetes a Las Vegas cuando dijo que iba a Boston, costosas reservas de hotel, restaurantes, joyerías. William estudió detenidamente los documentos. ¿Y no deja ningún rastro? Utilizo otro teléfono para la vigilancia, y todos los documentos están guardados en una caja de seguridad a nombre de mi amiga Sharon. Llamaron a la puerta. Una elegante mujer de mediana edad entró en el despacho. Te presento a ella, la presentó William. Esta es Elizabeth Green, la mejor auditora financiera de la ciudad. Margaret. Elizabeth le estrechó la mano. Tenemos que revisar a fondo todas sus cuentas conjuntas y los gastos del año pasado. Pero ni siquiera tengo acceso a todas nuestras cuentas, admitió Margaret. Richard siempre ha dicho que él se encargaría de las finanzas, que no me preocupara. Esta es la primera señal de alarma, anotó Elizabeth en su cuaderno. En un matrimonio no debería haber secretos financieros. William sacó su grabadora de voz. Las grabaciones que hiciste de sus conversaciones en el café, los documentos sobre la falsificación de firmas, esto es una base seria para un caso. No quiero que vaya a la cárcel, dijo Margaret en voz baja. Quiero que se haga justicia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Elizabeth abrió su portátil. Necesito acceder a todos los documentos que tengas, extractos bancarios, declaraciones de la renta, documentos inmobiliarios. Margaret sacó un diario de su bolso. Empecé a anotar cada mentira que decía, cada voy a llegar tarde al trabajo, cada reunión importante, y al lado, datos del rastreador GPS, fotos, recibos. William cogió el diario. 12 de octubre. Dijo que iba en un viaje de negocios a Boston. En realidad, estaba en un hotel en Las Vegas con Rebecca. Eres muy metódico. 18 páginas en 2 semanas. Sonrió Margaret con amargura. Resulta que mi vida ha sido una completa mentira últimamente. Margaret. Elizabeth la miró a los ojos. Estás haciendo lo correcto, pero ten cuidado. No dejes que sepa que sospechas algo. No te preocupes. Margaret se levantó. Estoy interpretando el papel de esposa ingenua mejor que nunca. Anoche incluso le preparé su cena favorita. ¿Y él? Dijo que no tenía hambre. Se fue a una reunión importante. Señaló su teléfono. Mientras el GPS mostraba un restaurante en el centro de la ciudad. Bueno, resumió William, sigamos reuniendo pruebas. Elizabeth comprobará sus finanzas y yo prepararé el papeleo necesario. Y tú, Margaret. Seré una buena esposa. Cerró la cremallera de su bolso. Prepararé las cenas, comprobaré las pruebas y fingiré no darme cuenta de nada, al menos por ahora. Cuando salió del despacho, Elizabeth se volvió hacia William. Es más fuerte de lo que parece. Sí, estuvo de acuerdo. Y mucho más lista de lo que cree su marido. Mientras tanto, Margaret subió al coche y miró el reloj. En 20 minutos tenía clase de álgebra en el instituto. El tema es ecuaciones complejas con muchas incógnitas. ¡Qué simbólico! Margaret estaba sentada en el despacho de Elizabeth, aferrada a un montón de papeles. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente. «Esto no puede estar bien», susurró, leyendo los números una y otra vez. «Son los ahorros de toda nuestra vida». Elizabeth miró a su cliente con compasión. Por desgracia, los documentos no mienten. Mire, extendió los papeles sobre la mesa. En los últimos 6 meses, su marido ha transferido $230,000 de la cuenta conjunta. Pero eso es todo el dinero que estábamos ahorrando para la jubilación.
La voz de Margaret temblaba. Llevamos 18 años ahorrando. Cada mes apartábamos una parte de nuestro sueldo. Y todo se destinó a invertir en una nueva empresa tecnológica. Elizabeth mostró los documentos. Propiedad de Rebecca Porter. Margaret cerró los ojos. Le dio todo nuestro dinero a ella. William entró en el despacho con una nueva carpeta en la mano. Yo también tengo noticias, y no te va a gustar. No podría ser peor. Margaret sonrió amargamente. Tu marido recibió una prima de la empresa hace 2 meses. Una prima considerable. ¿Qué? Margaret se enderezó. No dijo nada de una prima. $350,000. William le puso los documentos delante. Por la finalización con éxito de un proyecto importante. Margaret sintió que la sangre se le escurría de la cara. Hace 2 meses. Me dijo entonces que el proyecto había fracasado, que las primas se habían reducido por ello. Mintió, dijo Elizabeth en voz baja. El dinero entró en su cuenta personal y fue transferido a la cuenta de la empresa de la señorita Porter al día siguiente. Margaret se levantó y se acercó a la ventana. Afuera caía la primera nevada. ¿Sabe?, dijo sin volverse. El mes pasado le pedí que me ayudara a pagar el tratamiento de mi madre. $5,000 para una operación. Dijo que no teníamos tanto dinero. Margaret, Elizabeth comenzó. Pedí un préstamo, continuó. Trabajo horas extra después de clase, doy clases particulares, y él... Se le cortó la voz. Hay algo más, dijo William con cuidado. Hemos comprobado todos sus gastos. En el último mes, 5 cenas en restaurantes caros, una suite en el Ritz para el fin de semana, pendientes de diamantes por $32,000. Ya basta. Margaret levantó la mano. Ya he oído bastante. Volvió a la mesa y se sentó, cuadrando los hombros. ¿Qué debo hacer? ¿Podemos presentar una demanda?, empezó William. No, le interrumpió Margaret. Ahora no. Quiero saberlo todo. Cada céntimo, cada mentira, cada ardid. Elizabeth asintió. Seguiremos comprobando todas las cuentas, pero necesitas... Lo sé. Margaret sonrió amargamente. Tienes que seguir interpretando el papel de esposa obediente. Sacó el teléfono y miró el mensaje de Richard. Tarde esta noche. Tengo una reunión importante con inversores. Una reunión importante, murmuró. Me pregunto qué restaurante será esta vez. Elizabeth le entregó una nueva carpeta. Aquí tienes copias de todos los documentos. Guárdalos en un lugar seguro. ¿Sabes qué es peor? Margaret empezó a meter los papeles en su bolso. No el dinero, ni las joyas, no los hoteles. Fue el hecho de que me hizo sentir culpable. Culpable por pedir dinero para el tratamiento de mi madre. Culpable por querer un portátil nuevo para el trabajo. Culpable por no ser lo suficientemente frugal. Cerró la cremallera de su bolso y se enderezó. Pero ahora todo será diferente. Ya no soy una víctima. ¿Qué vas a hacer?, le preguntó William. Lo que hago todos los días, respondió Margaret, dirigiéndose a la puerta. Enseñar matemáticas a mis hijos y esperar. El tiempo nos ayuda. Cuando se marchó, Elizabeth se volvió hacia William. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Ni una sola lágrima. Es una mujer fuerte, respondió él. Y llegado el momento, Richard Wilson se arrepentiría de haber subestimado a su tranquila profesora de matemáticas. Margaret conducía de vuelta a casa, agarrando con fuerza el volante. Los números daban vueltas en su cabeza. 230,000, 350,000, 32,000. Su teléfono vibró. Un nuevo mensaje de Richard. Te he comprado café, tu favorito. Estaré allí dentro de 1 hora. Miró el mensaje y sonrió por primera vez en el día. Deja que compre el café, que piense que tiene el control. Ya llegaría su hora. La llamada sonó mientras Margaret revisaba los exámenes de clase después de las clases. Un número desconocido. ¿Señora Wilson? La voz de la mujer sonaba insegura. Mi nombre es Olivia Parker. Soy la antigua ayudante de su marido. Margaret se tensó. Sí, la escucho. Tenemos que vernos. Hay cosas que necesitas saber. 1 hora más tarde, estaban sentadas en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad. Olivia parecía nerviosa y no dejaba de mirar hacia la puerta.
Trabajaba para Richard hace 2 años, empezó, aferrando su taza de café. Antes de que llegara Rebecca. ¿Por qué lo dejaste?, preguntó Margaret con cautela. Olivia sonrió con amargura. Oficialmente, lo dejé por voluntad propia. En realidad, me obligó a dejarlo cuando empecé a hacer demasiadas preguntas. ¿Sobre qué? Sobre sus métodos de trabajo, sobre cómo se apropiaba de ideas y proyectos ajenos. Olivia sacó una carpeta de su bolso. Mira. Margaret abrió los documentos. Informes, presentaciones, correos electrónicos. Este es un proyecto de Thomas Reynolds. Olivia señaló la primera página. Un joven programador, con mucho talento. Richard era su supervisor. Thomas desarrolló un innovador sistema de protección de datos. Y un mes después... ¿Qué ocurrió? Richard presentó este desarrollo al Consejo de Administración como propio. Thomas fue despedido por supuesta violación de la ética corporativa. Su marido fue ascendido y recibió una prima. Margaret sintió que se le cortaba la respiración. ¿Cuántos casos como este? Olivia pasó la página y dijo, 5 desde que estoy aquí. Este es el proyecto de Maria Chen. Trabajó en él durante 6 meses. Richard la obligó a firmar los documentos de cesión de los derechos de desarrollo, amenazándola con arruinar su carrera. Pero, ¿por qué nadie se quejó? Su marido es muy listo. Siempre tiene una tapadera, documentos, firmas, testigos, y sabe cómo intimidar a la gente. Olivia abrió su portátil. Mira, he guardado todos los correos electrónicos en los que daba instrucciones para alterar documentos, cambiar fechas, eliminar los nombres de los promotores reales. ¿Por qué ha decidido contárnoslo ahora? Lo vi con Rebecca. Olivia se encontró con los ojos de Margaret. En un restaurante. Y les oí hablar de un nuevo proyecto. Más concretamente, el proyecto de David Brown, un joven ingeniero. Richard planea hacer lo mismo, robarle su trabajo y quedárselo para él. Margaret miró los documentos en silencio. ¿Sabes qué es peor?, continuó Olivia. Cuando me vio obligada a marcharme, se aseguró de que no pudiera conseguir trabajo en ninguna empresa tecnológica de la ciudad. Llevo 2 años trabajando de camarera. Con pruebas contra un hombre como Richard, ¿por qué no acudiste a la policía? Olivia negó con la cabeza. Tiene contactos, dinero, amigos poderosos, pero cuando me enteré de tu situación, ¿de quién? Aún tengo amigos en la empresa. Me dijeron que habías contratado a un abogado, que estabas reuniendo pruebas. Margaret miró a Olivia con atención. Te estás arriesgando al contarme todo esto. Lo sé, pero no puedo seguir callando, sobre todo ahora que está a punto de volver a arruinar la carrera de alguien. Margaret sacó su teléfono. ¿Puedo hacer copias de estos documentos? Olivia le entregó la memoria USB. Está todo aquí. Cartas, informes, grabaciones de conversaciones. Yo estoy dispuesta a testificar si es necesario. ¿Estás seguro? Sí. Debería dejar de arruinar la vida de otras personas. Mientras se despedían, Olivia se detuvo de repente. S.R.A. Wilson, tenga cuidado. Richard es más peligroso de lo que parece. Lo sé, respondió Margaret. Pero ahora somos 2. Aquella tarde, sentada en su estudio, Margaret contempló durante largo rato la fotografía que tenía sobre el escritorio. Ella y Richard de vacaciones 5 años atrás. Caras felices, sonrisas sinceras. ¿Quién eres realmente?, susurró tocando el cristal. Su teléfono vibró. Un mensaje de William. He visto los documentos de Olivia. Esto lo cambia todo. ¿Quedamos mañana? Sí, respondió ella. Es hora de pasar a la siguiente etapa. La voz de Richard llegaba desde el salón. Estaba al teléfono, discutiendo de nuevo algún proyecto importante. Margaret sonrió amargamente. Cariño, ¿podemos salir de la ciudad el fin de semana? Margaret estaba poniendo el desayuno en el plato de Richard. Hace mucho tiempo que no pasamos tiempo juntos. Lo siento, cariño, esta semana no puedo, dijo él, sin levantar la vista del teléfono. Importantes negociaciones con inversores. Margaret solo sonrió suavemente, aunque se le apretó el pecho cuando el rastreador GPS ya mostraba una habitación reservada en un hotel de montaña para este fin de semana, para 2 de ellos. Lástima, quizá la próxima vez. Le puso el café delante. Por cierto, estaba mirando nuestras viejas fotos. ¿Te acuerdas del álbum de boda? Richard se puso tenso.
¿Por qué has ido allí? Por nostalgia. Se encogió de hombros. Creo que estaba en tu despacho, en la caja fuerte, pero no pude encontrarlo. Porque trasladé todos mis documentos importantes a una caja de seguridad, dijo. No me gusta cuando alguien rebusca entre mis cosas. Los papeles están en el banco. Margaret anotó en su mente. Otra pieza importante del rompecabezas. Por supuesto, querida. Siento mi curiosidad. Le dio un beso en la mejilla y fue a prepararse para el trabajo. En su bolso había una grabadora de voz que había registrado toda su conversación. Sharon la esperaba en el colegio. Se está volviendo descuidado, susurró Margaret, comprobando si había alguien cerca. Ayer se olvidó de borrar el historial de su navegador. Encontré todas sus compras, billetes, hoteles, restaurantes. ¿Y los documentos de Olivia? William dice que es una mina de oro. Resulta que el último premio de Richard también era un proyecto robado. Sharon sacude la cabeza. ¿Cómo se las arregla para vivir con todo esto? ¿Sabes qué es lo más interesante? Margaret sonrió con amargura. Está tan seguro de su invulnerabilidad que ni siquiera se da cuenta de lo evidente. ¿Cómo qué? Como el hecho de que llevo un mes copiando todas sus conversaciones del ordenador de su trabajo. Me enseñó a utilizar un programa de acceso remoto cuando necesitaba imprimir algo desde la oficina. Durante el descanso, Margaret recibió un mensaje de William. Hemos encontrado el número de la cuenta bancaria. Estamos trabajando para conseguir una orden. Por la noche, Richard regresó tarde, oliendo a perfume caro. Ya he cenado, no te preocupes. Por supuesto, cariño. ¿Cómo han ido las negociaciones? Tengo un ascenso importante próximamente. Margaret sonrió amablemente. Me alegro mucho por ti. Por cierto, he hecho tu tarta favorita. Eres la mejor. Le besó la frente. Pero estoy cansada, me iré directamente a la cama. Cuando subió las escaleras, Margaret sacó su teléfono. En la pantalla había una foto del restaurante que le había enviado el detective privado. Richard y Rebecca cenando románticamente. A la mañana siguiente, dejó el maletín en el salón por primera vez en meses. Margaret fotografió rápidamente todos los documentos que allí había. Entre ellos, había un borrador de una carta de dimisión de un tal David Brown, el mismo ingeniero que Olivia había mencionado. Una semana más tarde, Richard se volvió aún más distraído. Se olvidó de sacar los recibos del bolsillo de la chaqueta, se dejó el correo electrónico abierto en la tableta, y ni siquiera se dio cuenta de que había perdido una memoria USB con documentos importantes en el coche. «Está perdiendo la guardia», le dijo Margaret a William durante su siguiente reunión. Ya ni siquiera parece intentar ocultar sus actos. «Esto es típico», asintió el abogado. «Cuando una persona miente durante mucho tiempo y se sale con la suya, empieza a creer en su invulnerabilidad. Y comete errores». «Exactamente. Por cierto, hemos accedido a las grabaciones del circuito cerrado de televisión del hotel. Utilizó vuestra tarjeta de crédito conjunta para pagar la habitación». Margaret negó con la cabeza. ¿Sabes qué es lo gracioso? Sigue pensando que soy una profesora estúpida que no sabe nada de finanzas ni de tecnología. Por la noche, Richard volvió a llegar tarde. Margaret estaba sentada en la cocina, revisando sus cuadernos, cuando recibió un mensaje suyo. «Llegaré tarde. Reunión urgente». Miró la pantalla de su segundo teléfono, donde el punto rojo del localizador GPS mostraba la joyería. «Por supuesto, cariño», susurró. «Cómprale otra joya. Cada movimiento que haces, cada gasto, cada mentira que dices, está siendo documentado. Y cuando llegue el momento, no terminó». En la mesa de la cocina estaban todas las pruebas que había reunido, ordenadas, numeradas, listas para usar. Pronto, muy pronto, llegaría el momento en que Richard se daría cuenta de que su mayor error había sido subestimar a su mujer. Las luces de Navidad centelleaban en la ventana de la cafetería, donde Margaret esperaba a Sharon. La nieve caía silenciosamente al otro lado de la ventana, creando un ambiente festivo, pero su corazón estaba apesadumbrado. «Siento llegar tarde». Sharon se sentó rápidamente a la mesa, sacudiéndose la nieve del abrigo. Tenía cara de preocupación. «Vengo de ver a Linda de contabilidad. He oído a Richard hablando con un abogado en el pasillo. Margaret». Sharon se interrumpió. «Piensa pedir el divorcio justo después de Navidad». Margaret bajó lentamente la taza de café. «¿Estás segura?
Dijo que todos los documentos estaban listos, que se daría la libertad por Navidad. Margaret sonrió amargamente. Quiere arruinarme las vacaciones. Típico. Hay más. Sharon bajó la voz. Linda dice que ya ha reservado billetes para 2, a París, para el 1 de enero. Margaret miró por la ventana la nieve que caía. 18 años. 18 mañanas de Navidad se habían despertado juntas. Habían decorado el árbol 18 veces. ¿Estás bien?, preguntó Sharon preocupada. Sí, sonrió de repente Margaret. Más que bien. No tiene ni idea de lo que le he comprado para Navidad. Sacó el teléfono y marcó. ¿William? William, buenas tardes. Tenemos que vernos, enseguida. 1 hora más tarde, estaban sentados en el despacho del abogado. Todos los documentos están listos. William extendió los papeles sobre la mesa. Podemos presentar la demanda mañana. Presentémosla hoy, dijo Margaret con firmeza. ¿Estás seguro de esto? Teníamos planes. Basta de planes. No dejaré que controle ni siquiera la fecha de nuestro divorcio. William asintió. De acuerdo, tenemos todas las pruebas. Fraude financiero, documentos falsificados, el testimonio de Olivia sobre fraude empresarial. Y pruebas de adulterio, añadió Margaret. Todos los recibos de hoteles, restaurantes, grabaciones de seguridad. ¿Él no sabe que has reunido todo esto? No. Sigue pensando que no sospecho nada. Margaret sacó un sobre de su bolso. Aquí hay algo más. Impresiones de todas sus conversaciones con Rebecca durante el último mes. Ya están planeando una vida juntos en nuestra casa. ¿Cuándo quieres darle los papeles?, preguntó William. Margaret miró el calendario. Hoy es 23 de diciembre. Creo que mañana por la noche será el momento perfecto. ¿Intentas arruinarle la Navidad?, preguntó William sorprendido. No, Margaret negó con la cabeza. Quiero empezar una nueva vida. ¿Y por qué no empezarla en Navidad? Por la noche regresó a casa y empezó a preparar la cena, tarareando una canción navideña. Richard la miró sorprendido. Hoy pareces especialmente alegre. Es el ambiente prenavideño, le besó en la mejilla. Por cierto, he preparado tu pato favorito. Lo siento, cariño, pero esta noche ceno en la ciudad. Tengo una reunión importante. ¿Con Rebecca?, preguntó Margaret con calma. Richard se quedó helado. ¿Qué? ¿Con Rebecca Porter, tu amante? Margaret sacó un sobre con documentos. Siéntate, cariño, tenemos que hablar. Richard se puso blanco. ¿Qué es? Papeles del divorcio. Y algo más de interés. Todas las pruebas de tu fraude financiero, fraude corporativo y, por supuesto, tu romance de 8 meses. ¿Tú me has estado espiando? Su voz temblaba de rabia. No, cariño. Solo hacía lo que mejor se me da, recopilar y analizar información. Como profesora de matemáticas, me encanta trabajar con números. Richard agarró los documentos. No puedes demostrar nada. Todos tus movimientos están documentados. Cada mentira queda registrada. Cada gasto está rastreado. Y hay un testimonio de tu antiguo ayudante sobre cómo robas los proyectos de los demás. Se hundió pesadamente en la silla. ¿Qué quieres? Justicia, respondió Margaret simplemente. Y sí, sé de tus planes de pedir el divorcio después de Navidad, pero he decidido hacerte un regalo antes. Se levantó. Por cierto, no tienes que preocuparte por los billetes a París para el 1 de enero. Ya he llamado a la compañía aérea. Estarán encantados de devolverme el dinero a mi cuenta. Richard se quedó sentado, con los brazos caídos. Por primera vez en su vida, no sabía qué decir. ¡Feliz Navidad, cariño! Margaret se dirigió a la puerta. No te preocupes por la cena. Seguro que a Rebecca se le ocurre algo. Y tengo amigos esperándome. Salió de la casa donde había vivido 18 años con la cabeza bien alta. La nieve seguía cayendo, cubriéndolo todo con un manto blanco. Un nuevo comienzo, una nueva página. Y esta vez ella escribiría su propia historia. La sala de conferencias del bufete Stone & Partners estaba llena de gente. Abogados de ambas partes, el auditor financiero de Elizabeth, representantes de la empresa donde trabajaba Richard y, por supuesto, el propio Richard y su abogado estaban sentados en una larga mesa. Margaret fue la última en entrar, con una gran carpeta de documentos en la mano. William se levantó para recibirla. ¿Están todos? Casi, contestó Margaret.
Estamos esperando a una persona más. La puerta se abrió y Olivia entró en la sala. Richard se sentó erguido. ¿Qué hace ella aquí? La señorita Parker es una testigo importante, respondió William con calma. Ahora, si todos están listos, comenzaremos. Margaret extendió los documentos delante de ella. Me gustaría empezar por los aspectos financieros de nuestro matrimonio. Richard sonrió con confianza. Adelante, todos nuestros bienes comunes están documentados. Margaret asintió. Así es, dijo. Por ejemplo, aquí están los documentos de la transferencia de $230,000 de nuestra cuenta conjunta a la cuenta de Tech Future Innovation. Era una inversión, la interrumpió Richard. En una empresa cuya única propietaria es Rebecca Porter, Margaret entregó los documentos a los abogados. Una elección interesante para una inversión, ¿no? Richard se puso pálido, pero permaneció en silencio. Y aquí están los documentos sobre la bonificación de $350,000 que recibiste hace 2 meses, continuó Margaret. Es interesante que el mismo día me negara $5,000 para el tratamiento de mi madre. Es mi dinero personal, exclamó Richard. En realidad, no, intervino Elizabeth. Según la ley, una gratificación recibida durante el matrimonio es ganancial. El representante de la empresa estaba anotando algo. Pero eso no es todo. Margaret sacó la siguiente carpeta. Olivia, ¿podrías hablarnos del proyecto Thomas Reynolds? Richard se levantó bruscamente. No tiene derecho a prohibir un testimonio, señor Wilson, dijo William con calma. Olivia se lo contó todo. Los proyectos robados, las amenazas, cómo Richard se había apropiado sistemáticamente de los diseños de otras personas. ¡Mentira! Richard golpeó la mesa con el puño. Tenemos todas las pruebas, dijo Margaret exponiendo correos electrónicos, informes y testimonios de antiguos empleados. Todos los proyectos robados, todos los fraudes están documentados. Los representantes de la empresa cuchicheaban entre ellos. El rostro de Richard se volvió cada vez más gris. Finalmente, Margaret sacó la última carpeta. Documentos sobre el intento de rematriculación ilegal de nuestra propiedad conjunta. Una firma falsificada, fechas falsas. No puedes demostrar que la firma es falsa, exclamó Richard. Ya lo he hecho. Margaret puso el informe forense sobre la mesa, así como el hecho de que intentasteis ocultar activos conjuntos a través de empresas fantasma. La sala se quedó en silencio. Richard se hundió en una silla, impotente. Señor Wilson, tomó la palabra el representante de la empresa. A la luz de estas acusaciones, nos vemos obligados a... Dimitiré, dijo Richard en voz baja. Eso no basta, replicó el representante de la empresa. Tendremos que llevar a cabo una investigación interna y posiblemente contactar con las fuerzas del orden. Richard se volvió hacia su abogado. ¡Haga algo! Me temo, señor Wilson, respondió, que lo mejor que puede hacer en esta situación es aceptar las condiciones de la señora Wilson para la división de la propiedad. Margaret recogió sus papeles. Mis condiciones son sencillas, un reparto justo de todos los bienes, incluidos los ocultos, y un reembolso completo del dinero gastado en su amante. ¿Y si me niego? Resolló Richard. Entonces todos estos documentos, señaló las carpetas, acabarán no solo en manos de la policía, sino también en las del Consejo de Administración de su empresa. Y créeme, estarán muy interesados en saber cómo conseguiste todos esos ascensos y primas. Richard se quedó mirando en silencio. Su mundo se desmoronaba ante sus ojos. Por cierto, añadió Margaret, dirigiéndose a la puerta, ya he hablado con David Brown. Estará encantado de recuperar la autoría de su proyecto. Cuando salió de la sala de conferencias, tenía los hombros echados hacia atrás y la cabeza bien alta. Sharon le esperaba en el pasillo. ¿Cómo ha ido? Margaret sonrió. Todos estos años pensó que yo era una tranquila profesora de matemáticas, pero se olvidó de una cosa importante. ¿Qué es? Lo más importante en matemáticas es la capacidad de ver patrones y encontrar soluciones, y yo soy muy bueno en esto. Margaret se quedó de pie en medio del salón, mirando las paredes vacías. Habían pasado 3 meses desde aquel memorable encuentro. Hoy era su última visita a la casa donde había vivido 18 años. Las últimas cajas están cargadas, entró Sharon en la habitación. ¿Estás segura de que quieres vender la casa? Sí,
asintió Margaret. Hay demasiados recuerdos. Quiero empezar de cero. Vender la casa fue decisión suya. Después del divorcio, podría haberla conservado. El tribunal se había puesto de su parte en todos los asuntos, pero la idea de vivir aquí sola, entre los fantasmas de su vida pasada, era insoportable. ¿Cómo está Richard?, preguntó Sharon con cautela. Margaret suspiró. Dejó la empresa. No querían demandarlo, se habrían descubierto demasiados trapos sucios, pero ahora ninguna empresa seria lo contrata. ¿Y Rebecca? Margaret sonrió con amargura. Lo último que supe es que alquilaba un apartamento en la otra punta de la ciudad. Había una sola taza en la cocina, la misma que había utilizado para tomar café la mañana en que los oyó hablar por primera vez en el café. Parecía como si estuviera en otra vida. ¿Sabes qué es lo más difícil? Margaret se sentó en el alféizar de la ventana. Aceptar que 18 años de mi vida se construyeron sobre una mentira, que la persona en la que más confiaba resultó ser así. Sharon abrazó a su amiga. «Pero lo superaste, y saliste fortalecida». Sí. Margaret se enjugó una lágrima no deseada. «Sabes, ayer recibí una carta de Olivia. Consiguió un nuevo trabajo en una empresa de informática en Seattle. Dijo que mi historia la inspiró a empezar de nuevo. Salieron de casa. El sol primaveral inundaba la calle de luz cálida. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer ahora?» Margaret cerró la puerta. «Para empezar, voy a mudarme a un piso nuevo. Es más pequeño, pero es mío. Luego, me han ofrecido el puesto de directora del colegio». ¿De verdad? Sí, sonríe Margaret. Resultó que mis dotes organizativas no solo impresionaron a los abogados. Iban hacia el coche cuando sonó el teléfono. La llamada era de Thomas Reynolds, el mismo programador cuyo proyecto Richard había robado una vez. «Ha montado su propia empresa», explicó Margaret después de colgar. «Me ofreció un puesto en el consejo de administración. Dijo que necesitaban a alguien con mi capacidad analítica. ¿Y tú qué dijiste?» «Me lo pensaré. Primero quiero centrarme en los estudios. Últimamente he empezado a ver mi trabajo de otra manera. Ahora, cuando explico matemáticas a los niños, siempre les recuerdo que lo principal no es solo saber las fórmulas, sino entender cómo aplicarlas en la vida». Subieron al coche. Margaret echó un último vistazo a la casa. «Mi madre siempre decía, no hay nada peor que la traición, pero no hay nada más fuerte que una mujer que ha pasado por ella». Sabias palabras. Sí, sabes, durante mucho tiempo pensé que lo peor de esta historia era la pérdida de dinero, casa, estabilidad, pero ahora me doy cuenta de que lo peor fue perder la fe en mí misma, y lo más importante es que la recuperé. Margaret arrancó el motor. En el retrovisor, la casa se hacía cada vez más pequeña. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Sharon. «A casa», respondió Margaret simplemente. «A mi nuevo piso. Aún quedan cajas por desembalar». Mientras conducían por la ciudad, Margaret pensó en lo extraña que es la vida. A veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti mismo. A veces la noche más oscura es el comienzo de la mañana más brillante. Y a veces un tranquilo profesor de matemáticas puede ser más fuerte de lo que cualquiera pensaría.